Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente al Póker del Fútbol. Varias semanas por fuera, por culpa de... Bien aquí. Sí. Pero ya estamos de regreso para hablar de todo el fútbol, la actualidad y todas las cosas que nos acompañan. Desde la última vez que grabamos pasaron muchas cosas. Tuvimos muchas fechas de Copa Libertadores, de Sudamericana, tuvimos eliminados en Champions al Madrid, al Barcelona, ya tenemos final, por cierto, se acabaron las ligas europeas, Liverpool fue campeón, un montón de cosas han pasado, pero bueno, de todo eso hablaremos en su momento, pero les quiero presentar hoy a mis compañeros con los que retomamos este podcast tan bonito, con Miguel, el responsable de toda esta ausencia. Ya la cogieron personal, pues. Sí, no, faltó mucho. Sí, inasistencia. Pierde por inasistencia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, otra vez contento de poder estar acá y compartir este espacio que tanto nos gusta, hablar de todo lo que ha pasado en la actualidad y en lo que fueron estas últimas, o lo que han sido estas últimas fechas en las ligas de Europa, en lo que ha sido también las fechas de los equipos colombianos y cómo les ha ido hasta el momento. Y también con Juli. Hola muchachos, hola Ana. Miguel, muy contento de regresar. Obviamente mencionar que pueden haber cambios en el podcast, pero aún así de regresar aquí es muy bueno hablar de fútbol con ustedes. Y hoy vamos a hablar de fútbol colombiano en Libertadores y en Sudamericana. Entonces, más que bueno el tema. Exacto. Entonces, obviamente vamos a empezar con eso. Han pasado 5 fechas jugadas, bueno, hasta hoy que Once Caldas disputa su 5ª fecha. Ya se van a acabar las fases de grupos, ya vamos a tener los clasificados y bueno, hasta ahora digamos que a pesar del sub y baja hay balances positivos con respecto, por ejemplo, a lo que pasó el año pasado, a pesar de que el año pasado igual el Medellín logró avanzar bastante en Copa Sudamericana. Este año digamos que todos están vivos, todos tienen la chance de poder pasar. Y si quieren podemos empezar con el tema de la Copa Libertadores. Y es el tema de Bucaramanga, que ya por lo menos aseguró Copa Sudamericana, ya no se va a quedar sin nada en su segunda participación en este torneo. Los cogió Leonel y bueno, les dio esa identidad. Así la gente en Bucaramanga nos haya funado mucho por nuestro TikTok de que era difícil que le ganaran a Racing. Bueno, le ganaron a Racing en Avellaneda. Nosotros no somos genios para saber qué se iba a pasar, pero bueno, fue positivo y pues finalmente esa victoria y algunos otros puntos que ha logrado obtener el Bucaramanga pues lo tienen por lo menos en Copa Sudamericana, y si le gana Colo-Colo en Chile pues tendrá la oportunidad de seguir avanzando en esta Copa Libertadores. Juli, ¿cómo viste tú al Bucaramanga? ¿Cómo lo vemos en cuanto a chances de poder, por qué no soñar con seguir participando en esta Copa Libertadores? Yo me acuerdo ese episodio, estamos con Samuel, el primer episodio de Libertadores, hablando de los equipos colombianos, y aquí obviamente se habló complicado de Bucaramanga, pues dijimos que no, quedan de cuartos, y ya de cuartos quedó el equipo chileno. Y en mi opinión, yo siento que algo que mencionamos era el estado mental que tenía que transportar Leonel Álvarez a sus jugadores. Y eso es algo muy importante, yo creo que eso se notó. Primero, porque los jugadores de Atlético Bucaramanga, de una u otra manera, detrás de lo que es la cancha, lo que es el juego, pues criticaron un poco su anterior entrenador. Y con Leonel sí se nota como esa presencia. Yo creo que también es algo normal con Leonel y en los equipos de Leonel, como presencia, autoridad, excelencia en el juego. A pesar de que unas personas pueden criticar cómo juegan o la calidad del equipo, pues aún así eso demuestra como esa autoridad que sí tiene Leonel. Y es sorpresa, obvio. Es sorpresa en el sentido de que aún puedan estar en Sudamericana. En mi cabeza, la verdad, yo veía a Bucaramanga de cuarto, ni siquiera ganando un partido o perdiendo los 3 primeros inclusive. Y pues me sorprende, y ojalá verlos en cuartos, en octavos, perdón. Decir esto ahora ya es como hablar ya en el periódico el lunes, pero aún así hacerle fe a los colombianos, que fue lo primero que dijimos en ese tema. Y Miguel también en ese episodio me acuerdo mucho que dijo, no, si Bucaramanga suma al menos un punto va a estar muy bien. Sí, Bucaramanga hoy se posiciona con 6 puntos, ha sumado más que Colo-Colo, que incluso es el campeón chileno de Copa Libertadores, es un equipo importante y grande en su país y con un reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, Bucaramanga hizo su pelea ahí. ¿Cómo ve Miguel al Bucaramanga de cara a esa aspiración de seguir en Libertadores, o si se termina yendo a Sudamericana? Bueno, por el marco que tiene de visitar a Chile, podemos deducir como que lo tiene complejo sumar día 3, conociendo que pues
Los últimos 2 partidos han sido un punto de 6. Recordemos que perdió 4-0 con Racing en Bucaramanga y terminó empatando un 1-1, jugando a más bien poco o nada en Brasil, empatando. 0-0. Sí, pero pues no se vio pues como que... Pero sí, tú dijiste 1-1, después 0-0. Ah, bueno, 0-0 eso, terminó 0-0. Un sabor amargo que yo creo que se traen de esas dos fechas, porque al final y al cabo pues tenían como un partido de local, entonces se podría decir, se le ganaron a Racing en Avellaneda. ¿Por qué no ganarlo en el estadio de nosotros? Lo otro es que, por ejemplo, a Racing le ganaron sin público y contra Colo-Colo también van a jugar sin público en el estadio de Chile. Entonces puede ser un plus para que de pronto puedan sumar los 3. A mí me encanta que Miguel dijo ganarlo en la cancha de nosotros con la camiseta del Medellín. Ese afuera, el Bucaramanga. Así, pero la primera fecha ahí sí, nada. Entonces tiene un escenario pues, difícil en cuanto a poder clasificar directo a la Libertadores, porque tiene que sumar día 3. Igual Colo-Colo no viene jugando muy bien. Tiene 2 puntos. Y a eso súmele que tiene la expulsión también de Arturo Vidal, quien es un pilar en el mediocampo, un jugador que tiene experiencia, y por bobadas y por provocaciones es que se termina perdiendo esta última fecha de la Libertadores, pero igual ya pues están eliminados antes. Sí, claro. Pues ya que sí. Eso creo que Miguel toca un punto muy importante, que también me gusta mucho retomar eso que ya en un momento hablamos cuando se inició, bueno, se iba a iniciar el torneo, porque lo hablamos después del sorteo. El hecho de que Miguel decía mucho y era muy enfático en decir, o sea, los equipos colombianos tienen que tratar, para poderse asegurar, de sumar de local. Bucaramanga no ganó ninguno de sus partidos de local, empató 2 y perdió ese último contra Racing goleado. Entonces, ahí de pronto le tocó compensar por fuera, o le toca compensar por fuera lo que no sumó en casa, pero bueno, o sea, dio el golpe en Avellaneda, lo podría dar en Chile, y digamos que para ellos el resultado en Brasil, teniendo en cuenta cómo se dio el trámite del juego, ese punto fue valioso y se terminó dando las cosas de que al menos van a poder ir al repechaje de Sudamericana y no se va a terminar su aspiración internacional. Obviamente, sí, la Libertadores te da mucho más dinero, pero pues el que tengas esa chance de no quedarte sin nada, pues ya es una ganancia para el Bucaramanga, que pues es de los 2 equipos en Libertadores el que menos exigido estaba, porque obviamente nadie le iba a poner la presión de que tenía que pasar o que tenía que hacer algo más de lo que realmente está haciendo, que es una buena lucha, es una buena pelea, y creo que lo hizo bien. Contrario de pronto al Bucaramanga, tenemos a Nacional, que con su partido de ayer sumó 9 puntos de local, o sea, cumplió lo que Miguel dijo, sumar en su casa, donde es realmente fuerte. Y era de esperarse. Y era de esperarse, pero de visitante todavía el equipo queda viendo, y pues su último partido para terminar de asegurarse, dependiendo pues de lo que pase esta tarde del jueves, hoy es 15 de mayo, entre Internacional y Nacional de Uruguay, pues podría llegar dependiendo de ese resultado para poder clasificarse en la última fecha. Juli, ¿cómo has visto a Nacional en esta fase de grupos y qué chances tiene de poderse asegurar en los octavos de final de esa competencia? Sí, mencionábamos también algo en ese primer video sobre Libertadores, como esa lucha de jugadores colombianos contra jugadores brasileños, y eso se sintió muchísimo en el estadio Atanasio Girardot. Es como que esa presión que se le siente al jugador brasileño cuando tiene que enfrentarse a un público tan difícil como es el de Atlético Nacional. Y en mi opinión los jugadores también respondieron. No solamente el nivelazo que está teniendo Kevin Viveros, en mi opinión, sino también, por ejemplo, niveles como los de Marino, me parecen muy altos. Me parece muy bien lo que está haciendo Gandolfi con el mediocampo de Atlético Nacional. Creo que es algo... O sea, no siento que es distinto a lo que está haciendo con Efraín, lo que está haciendo Efraín con el mediocampo. También tiene otro jugador que es Mateus al final, entonces ahí hay un poco más de jugadores veteranos, de experiencia. Y en mi opinión, Nacional está sacando la cara para mí, por Colombia, en el sentido de respetar y representar la casa, en el sentido de ganar contra equipos brasileños. Aquí un equipo brasileño no debería ganarle un equipo con una grandeza como la de Atlético Nacional. Espero me estén entendiendo eso. Y pues yo considero, muchachos, que
Nacional tiene este último partido, esas últimas chances para dar ese salto de pasar como primero, porque eso es una tarea importante para Nacional en un grupo con 2 brasileños, Sí. y que en octavos, sea el rival que sea, pues tengan un poco de temor de jugar en el Atanasio, que eso es muy importante para mí en Libertadores y en toda Copa Internacional. Claro que sí, y es muy importante porque si Nacional pasa de primero, se asegura poder terminar sus partidos de aquí hasta, si avanza hasta la semifinal, poder terminarlos en casa, y eso es un plus, poder tú finalizar y sabiendo que el fuerte del equipo está en el Atanasio, es un fortín, como lo dice Julián. No sé qué piensa Miguel de cómo se ha desempeñado Nacional, que si bien en 5 partidos tiene 9 puntos y tuvo un traspié en sus 2 viajes a Brasil con opiniones discutidas en cuanto al tema del arbitraje, cómo ves a Nacional en esta Copa y lo que está haciendo de cara a poderse, ¿por qué no?, asegurar en los octavos de final de la competición. Bueno, Atlético Nacional empieza, creo que el torneo con una ilusión de que es sumar día 3, de jugar un fútbol bonito, porque en el primer partido eso fue lo que se vio, un 3-0 contundente contra Nacional. Tiene 2 partidos a Brasil, 2 partidos que no son para nada fácil, y más con 2 equipos que han sabido jugar contra equipos colombianos, porque lo han hecho. Quizás Bahía un poco no, porque creo que también es como una revelación o una cara nueva que vemos en la Libertadores. Yo siempre dije, Nacional puede perder los 2 partidos allá, los perdió, sí. Como decía Ana, muy polémicos con el arbitraje, y es difícil competir así. Sí, es muy difícil competir contra las reglas, pero al fin y al cabo creo que le terminó eso afectando un poco en el partido, más que todo contra Inter allá en Porto Alegre, pero siempre, y siendo yo hincha de Nacional, yo del Medellín. Se confesó. No, cortemos acá. Uy, qué mierda, ¿cómo va a decir eso? Uy, no. Madre puta mierda. Que continúa con tu argumento. Bueno, yo siendo hincha del Independiente Medellín, apenas vi que Nacional había perdido 3-0 contra Inter en un partido polémico por el arbitraje, y un 1-0 contra Bahía, que si bien pudo... Nacional en ese partido no jugó mal, simplemente no tuvo, digámoslo, como que a lo mejor no fue tan contundente de frente al arco, porque sin embargo cuando entró Billy Arce fue el que incluso cogió como las riendas del partido y fue el que más propuso. Por ahí hubo también varios disparos al arco cuando entró Cardona, que quizás en ese partido fue un poco también como sorpresivo para los hinchas de Atlético Nacional que Edwin Cardona, el 10 del equipo, no haya estado desde el arranque, y que pues como bien sabemos Cardona es el único que tiene el conjunto paisa, y que pues sin él es muy difícil que se puedan abrir todas esas opciones de gol que cuando juega él desde el inicio. Yo viendo el panorama que tenía Atlético Nacional, y que había sumado 3 de 9 posibles, o de 9 que es lo que los hinchas quieren que sumen, ya cerradas las 3 primeras fechas, viene acá a recibir acá a Inter en un partido también que desde el minuto 1 fue intenso. Desde el minuto 1 salieron a hacerle lo mismo que a Inter, que fue proponer, que fue jugarle bien, que fue ser contundente, y lo termina haciendo. Creo que terminan incluso sintiendo un poco que Inter al final del partido pudo haber hecho un poco más, porque ya estaban a tiro, estaban en un 2-1, y ya por tener las líneas adelantadas Inter, por estar jugando en campo contrario, por querer empatarlo, termina convirtiendo el tercero Nacional. Pero ahí se demuestra que Nacional, lo mismo que le pueden hacer en los campos adversarios, se los puede venir a revertir acá tranquilamente. Sí, yo quería preguntar algo muy importante, y es, ¿qué opinan ustedes dos, principalmente Ana, que es fanática de Atlético Nacional, de cómo Edwin Cardona tiene que tener las riendas de un equipo en un contexto de una eliminatoria, digamos, bueno, en un campeonato como tan competitivo que es la Libertadores, perdón? Entonces, me pregunto cómo debe ser el ritmo de Cardona, porque ese partido en el que él no fue inicial, pues marca mucho. También es importante el crecimiento que ha tenido Billy Arce en este semestre. Sí, me parece que ha estado muy bien, pero me gustaría que ustedes respondieran a esa pregunta, cómo ven a Edwin Cardona y al 10.
Bueno, yo creo que Edwin es un jugador muy importante en la plantilla porque es el de las ideas, es el único 10 que hay realmente en este plantel, y cuando se toma la decisión de no incluirlo en el partido contra Bahía desde el inicio, que pues dan muchas cosas, fue muy criticado, y también obviamente el director técnico por el hecho de que pierden una contra, de que no le sale pues como nada, también entendiendo todo lo que pasó en el partido, como decía Miguel, las polémicas, pero siento yo que Edwin, hablando de esa responsabilidad, le ha quedado debiendo al equipo en esta Copa. O sea, realmente su único partido brillante hasta ahora fue el partido del 3-0 con Nacional en el Atanasio. De resto ha sido muy difícil el hecho de él de acoplarse. Por ejemplo, ayer contra Bahía estuvo muy errático, todos los pases los daba rápido, muy apresurados, y como que nunca llegó a concretar como eso tan importante que se espera de él, que es la idea del equipo. Obviamente uno entiende que es la presión, que por ejemplo ayer era el capitán porque David no estaba, pero creo que Edwin tiene mucho talento y tiene muchas ideas como para la actuación que ha dado hasta ahora en esta fase de grupos. Obviamente uno espera que el jugador se recomponga, salga adelante, pero hasta ahora yo creo que han brillado más otros, como la contundencia que ha tenido Viveros, que pues sí, polémicamente para la gente se ganó el puesto por encima de Alfredo Morelos, que es el delantero de la experiencia, pero me parece que lo ha hecho muy bien. El repunte de Billy Arce, que ha sido muy positivo, y lo demás que se ha ido engranando en el juego, porque Nacional juega bien de local, y bueno, en Brasil sí se llevó unos resultados negativos, pero nunca fue menos que el rival. O sea, con Inter termina perdiendo y desequilibrándose el marcador muy feo, en el sentido de que hubo dos penales sí, cuestionados, y entonces fue muy difícil ahí. Ya pues luego Alan Patrick, que fue el autor de los 3 goles en ese momento, pues ya no pasó de largo y listo. Llega Bahía y también el equipo lo estaba manejando, fue un poco más incisivo, pero de todas formas termina perdiendo. Entonces obviamente eso te golpea anímicamente, y entonces en Liga también se empezaron a cuestionar, y entonces ¿por qué Nacional juega de local sí, pero por qué visitante no? Y entonces un montón de cosas, pero creo que en el Atanasio supo repuntar, sabía Nacional que ganar estos 2 partidos era clave, porque si no entonces se iba a estar despidiendo de sus aspiraciones. O sea, Nacional llegó a estar último del grupo, o sea, llegó a estar último después de sus 2 derrotas en Brasil, pero logró recomponer, puso su nómina, ha hecho las cosas yo creo que realmente bien. El día de ayer fue mucho más que Bahía, incluso es sorprendente porque, o sea, Bahía se va a terminar cerrando su posibilidad de pasar en esta fase de grupos ante Inter, visitándolo, y cuidó literalmente una derrota. O sea, nunca a Bahía se le dio esa intención de atacar, y el arco de Harlen Castillo nunca se vio como intimidado. Que también hay que hacer una mención especial a Chipi Chipi, que si bien no es un arquero que a mí me guste la verdad mucho, no estoy muy de acuerdo con su inclusión en esta plantilla. Creo que ha sabido aguantar los momentos, y en los puntos importantes en los que David no está, o cuando Marquínez perdió como ese lugar siendo el segundo, ha respondido. Ayer dio ese pase de gol para el tema del gol de Viveros, que fue muy importante lograr sumar ese punto, y que tiene a Nacional hoy líder del grupo con todas las aspiraciones, y que si se da un empate o una victoria internacional, pues ya lo tendrá en la siguiente fase, obviamente yendo a Uruguay, ya no con la consigna de la clasificación, sino buscar, como decía Julián, obtener ese primer puesto que le como esas ventajas. Siento yo que ha sido una buena representación, es lo que se espera de Nacional. Como lo decía en ese primer episodio, yo dije, Nacional viene a dar muy mal las imágenes a nivel internacional, necesita reivindicarse, la inversión se hizo, fue para Copa Libertadores, está respondiendo, hay buenos niveles, desde el arco, en la central tenemos a Tecillo, Juan José se ha repuesto muy bien de esos errores, los laterales sí quizás están todavía entrando, sobre todo Román un poquito, pero bueno, ahí va Mateus, Jorman. Entonces también la planificación del equipo en lo que resta del año pues depende de asegurarse en la siguiente fase de la Copa Libertadores, porque es un dinero muy importante. Sí, yo siento que Román también tiene que dar el salto. A mí la verdad me gusta mucho esa dupla de Román, Marino y Lestroza. Que tú querías ver mucho, tú dijiste en ese episodio, yo quiero ver a ver qué tal Marino contra los brasileños, sí. Y creo que hasta ahora bien. Para mí él lo ha hecho bien, sí. Y no solamente contra los brasileños, contra Nacional, ese zurdazo, ese es un zurdazo que usted le pregunta, él es derecho, ¿por qué va a chutar desde allá con la zurda? Y para que entre, eso es calidad, en mi opinión. Total. Y pues sí, han dado el paso algunos muchachos. Exacto. Entonces, bueno, para recordar y poder dar nuestro salto hacia la Copa Sudamericana, donde también tenemos 2 equipos, el 28 de mayo se disputará este último partido, en donde Atlético Nacional tendrá que visitar a Nacional de Uruguay en el estadio de la capital de Montevideo.
estarán allá, se enfrentarán, jugarán a las 7:30 de la noche y tendrán que definir sus cartas. Ese mismo día también se va a jugar simultánea el partido entre Internacional y Bahía, y Bucaramanga hará su última aparición en esta fase de grupos, sea para avanzar o sea porque caiga en Sudamericana. El 29 de mayo se enfrentará, como dijimos, a Colo-Colo en Chile y veremos qué tal les va. La expectativa yo creo que es que desde la ilusión que pasen los dos, sí, que claro. los dos se queden, que los dos sigan compitiendo hacia los octavos, pero finalmente yo creo que por el lado de la Libertadores los dos equipos respondieron. ¿O qué piensan ustedes? Sí, yo siento que Bucaramanga pudo haber dado un poco más en la cuestión yo también. De local. Exacto, de local, y de que tuvo varios empates donde pudo haber generado un poco más, donde pudo quizás ir un poco más al frente que el rival, que haber sido contundente frente al arco. Ya por el lado de Atlético Nacional, pues creo que revirtió la mala situación que tenía, y como lo decía Ana, le costó mucho de visitante, pero yo considero que también eso hace parte como de nuestro fútbol y de los equipos colombianos, que nos cuesta mucho ir a jugar a otras partes. Quizás a Nacional no tanto por la nómina que tiene, se le hace mucho más fácil ganar en cuanto a, no sé, a ganarle un Pasto de visitante, a ganarle a una Equidad de visitante, pero hay otros equipos de Colombia que sí les cuesta muchísimo jugar de local, de visitante, perdón, y sin irnos tan allá. Por ejemplo, hay muchos equipos que sacan sus 3 puntos la mayoría de veces en casa, pero cuando vayan a jugar de local ya es como que bajan la intensidad, el que propone es el mismo local porque también quiere ganar su partido. Entonces son cosas que creo que nos falta muchísimo mejorar, en el sentido de querer ir un poco más al frente, y de tener ese mismo ritmo, esa misma idea de siempre ganar, de ganar y de tener los 3 puntos. Claro. Nacional los termina consiguiendo ya a falta de una fecha, en donde rescata 6 de 6, lo mismo que ganaron los otros equipos con los que enfrentó, que ganaron sus 3 respectivos puntos, y termina siendo una situación adversa y la volvió ya positiva, una de mejora, donde pues cada vez se ilusiona más al hincha, y se ilusionan ellos mismos, porque al fin y al cabo ellos juegan es para ganar la tan anhelada tercera Copa Libertadores, y también lo hacen para que sus hinchas puedan otra vez disfrutar de lo que es llamada la gloria eterna, que es lo que prácticamente se le da, aparte del trofeo, a los equipos que ganan la Libertadores. Sí, yo considero también que se le debe de hacer un reconocimiento a Atlético Nacional con el hecho de que están terminando de primeros en la fecha 18 en la Liga Colombiana, y se habló en ese episodio también, lo recalco mucho. Los dos equipos y también los de Sudamericana tenían que pensar mucho el tema de cuidar jugadores para que estén bien en Libertadores y también en la Liga. Por ejemplo, en la Liga le está haciendo mucho mejor a Edwin Cardona que en Libertadores, claramente. Sí. Claro. Y sí, eso es una diferencia. Pues sí, creo que sí. Ahora está líder de Liga, está líder de Copa, y es un golpe anímico bastante importante. Y bueno, y se supo reponer ante lo que literal ha sido perjudicado en todos los partidos de esta fase de grupos. Siempre que tienen que pitar algo polémico, se lo pitan en contra Nacional, pero bueno, el equipo de supo reponerse. Es que también con los brasileños. Es que los brasileños y la Conmebol, Dios mío, mejor no seguimos porque nos banean la Conmebol. Entonces, mejor no. Bueno, pasamos a Sudamericana, donde teníamos, obviamente, o tenemos al América de Cali y a Once Caldas. Yo creo que el segundo ha dado mejor imagen que el primero. Otra pifia que metimos aquí, porque todo el mundo, ¿no? América, y el Once Caldas. No, pues que es que el Once Caldas, y el Once Caldas, y el Once ya casi, básicamente, Once ya aseguró su clasificación. Tiene que pelear a ver si es primero o segundo. Ojalá sea el primero, porque realmente hacer todo el esfuerzo que ha hecho el Once Caldas, ganando tanto de local como de visitante, después de pues haber caído en esa primera fecha ante Fluminense, que es como lo que lo tiene, ni siquiera ya teniendo asegurado su cupo como primero, sino en vilo de que pueda caer en el repechaje. Ojalá no caiga así, porque es hacer mucho esfuerzo para que de pronto tengas una serie mala y te terminas yendo ante un tercero de Libertadores, que quizás no ha hecho todo lo que tú ya hiciste en esa competencia. Entonces, nada, si quieren empezamos hablando del equipo del arriero. ¿Cómo ha visto Miguel al Once Caldas en esta Copa Sudamericana? ¿Cómo lo ha afrontado y qué se puede esperar de cara a que puedan, por qué no, avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad del repechaje? Yo confío plenamente en que van a clasificar de primeras.
Clavamos 11. Wow. O sea, y creo Me que gusta termina, eso. termina dando más que la sorpresa Once Caldas, más que el América, donde dijimos que daba menos el Once Caldas que Por el la con- nómina, por muchas cosas. Exacto. Entiendo. También de igual manera uno dice, no, pues es que a América le tocó Huracán, que es de Argentina, le tocó Corinthians, pero sin embargo tampoco es de desmeritar los rivales del Claro. equipo del Once Caldas, porque al fin y al cabo también ha ganado de visitante y no lo ha ganado un 1-0 y No, encerrándose, un sino 2-3 que ganaron. y que creo que fue a la Una Universidad española. Española, que los termina goleando y que uno dice, uy, increíble, hasta dónde puede llegar el arriero a jugar de bien a un equipo de visitante, claro, encabezado Con Dairo. por Dairo. Es hat-trick. Exacto, un golazo. Qué tipazo. Golazos. Entonces, creo que termina dando mejor incluso la cara. El Once Caldas está jugando bien en la liga. Digamos que le cuesta un poco, pero la ha pero está sabido bien. también llevar, exacto, afrontando estos dos tipos de torneos que uno dice, Once Caldas no tiene para nada más. O sea, si tiene los 11 de la liga, no va a tener más recambio a la hora de afrontar otra vez contra los mismos 11 en Copa Sudamericana. Sí, yo O creo sea, que el arriero le dio el enfoque a la Sudamericana en algún momento. Sí. En algún momento dijeron, no, me Pero está por yendo ejemplo, bien. sí, o sea, porque sumó en liga, o sea, en liga Ajá. Once Caldas hiló su racha positiva sumando a 3, entonces dijo, bueno, ya aquí tengo un pequeño colchoncito que me va a permitir enfocarme un poquito en Sudamericana y cuando vayan esos descansitos entre tal fecha y tal fecha, ahí ya con ese colchoncito retomo y regulo en liga, pero tiene una nómina corta, es verdad lo que dice Miguel. Sí, exacto. Tiene una nómina corta que termina incluso terminándole incluso a jugar en contra, pero no se ha visto, que es el tema de cansancio, es el tema de usted viajar de ciudad en ciudad jugando acá en la Liga Colombiana, ya después el cansancio también de viajar hacia otro país, que Claro, si bien no le y les tocó tocó ir a Bolivia. exacto. Entonces termina afrontando con lo que tiene el arriero, se termina jugando sus cartas, un Once Caldas que es un equipo que propone, un equipo que es el que va siempre al frente, que juega bien, porque a mí no me parece que Once Caldas juegue mal, pese a no tener tanto jugador de renombre, pese a no tener tanto futbolista que uno a lo mejor quizás conoce, le sabe las cualidades, y termina creo que haciendo más que incluso de los equipos que están en participaciones Internacionales. internacionales. Okay, Juli, ¿cómo va el Once Caldas y de cara a, por qué no, quedarse con ese primer lugar del grupo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que decía Miguel Ángel. Sin embargo, la última fecha, lastimosamente, juegan Tiene que ir contra en el Fluminense. Maracaná. O sea, es que ese es el punto en el Ese que es es el el quiebre. O punto. sea, hoy están Fluminense Hoy pueden 10 ser puntos. primeros. Fluminense tiene 10 puntos y Once Caldas tiene 9. Sí, hoy pueden ser primeros tranquilamente. Sí. Es muy bueno que estén en los 8. A mí me parece que el tema de regular a los jugadores, en darles protagonismo en distintas competencias, les ha servido. Ahí le doy la verdad el reconocimiento, el shout out al arriero. Me parece que lo ha hecho muy bien. Y yo creo que el enfoque ahí no sé cómo será, porque ya vienen que los cuadrangulares, que después te toca con sean octavos o 16avos de Sudamericana. Pero digamos que ahí tienen la ventaja si logra clasificar primero, porque no va a tener que enfrentar el repechaje, porque tiene tiempo. va después de esa fecha de hoy va a tener las 2 fechas para cerrar la liga, va y juega en el Maracaná contra Fluminense y ya sabemos que ahí se suspende, digamos, hasta la siguiente fase de ambos, porque bueno, se viene el Mundial de Clubes, se viene eliminatorias sudamericanas, entonces digamos que ahí va a tener un tiempo y el Once Caldas ya afrontaría, si logra clasificar directamente a los octavos sin el repechaje, no se tendría que preocupar por más partidos de aquí hasta julio, entonces ya tendría la posibilidad, obviamente, ya planifica, acabar la liga, o sea, podría tener el enfoque, pero es muy importante que sume día 3 y que se pueda quedar con el liderato, porque si el repechaje ya sí va a tener que escoger ¿qué es más importante? ¿Me la juego toda por el torneo internacional o me la juego la clasificación para la liga? Bueno, yo creo que Once Caldas nos ha dado una muy buena participación de la mano de Dairo. Creo que ha sido muy, muy importante, sobre todo en ese partido en Bolivia que estuvo de toma y dame. Y al final uno decía, ¡jue madre! Once Caldas adelante, va al frente, luego se queda atrás porque a James Aguirre le costó bastante y aparecía Dairo y terminó ganándolo y es el hombre como importante, el hombre insignia de la institución y está anotando los goles
y Once Caldas también, a excepción de esa caída, ese traspié que tuvo ante Fluminense de local, ganó sus otros 2 partidos y de visitante compensó quizás eso que no pudo hacer contra Fluminense. Y si sabe sumar hoy día 3, ¿por qué no pensar, así sea un pensamiento bastante complicado, ir a buscar el empate en el Maracaná? Porque con el empate, si suma hoy, con el empate se asegura el como primero y que Fluminense vaya y se mate al repechaje con el que le toque. Entonces creo pues que es eso. Y bueno, nos vamos hacia el otro bando, en el que tenemos otra situación distinta, que es la del América. Si bien no está eliminado, América le costó muchísimo de local. América, los partidos que no tenía que perder, los perdió. Los partidos que tenía que sumar, no lo hizo. Como el partido que disputó el día de ayer, en el que incluso al final terminando una jugada en el palo, una cosa inexplicable, y en medio de un aguacero torrencial, América no pudo sumar nuevamente de local. O sea, América de local, literal le pasó lo del Bucaramanga. Creo que América tampoco sumó de local. Y creo que se dieron cuenta ayer porque, como decía Ana, en la última jugada Soto la fue a buscar. Cuando vemos que un portero si no están desesperados por el resultado. Y en fase de grupos. Y en fase de grupos, y uno dice, están de local. O sea, eso lo hace uno cuando está necesitado los 3 puntos, cuando uno está de visitante, que puede que la mayoría de veces las rectas definitivas como que se dan también en el campo adversario, y termina Soto subiendo una jugada que tras de unos rebotes termina dando en el palo, lo termina el árbitro, pero es ahí en donde uno dice, uy, ¿qué tanto necesitaban la América los 3 puntos como para que su arquero vaya a buscar la un última gol? jugada? ¿A usted no les parece que eso es una ambición como de la buena? O dicen más bien de una parte negativa. O sea, porque es que ellos ganando ese partido se metían primero. Exacto. Bueno, creo que no se alcanzaban a meter primero, pero se perfilaban porque América va a terminar de local. O sea, pero hasta ahora en sus 2 partidos de local solo sumó 2 puntos de 6 posibles. Entonces lo complicado, y es donde volvemos a lo de el tema que decía Miguel, o sea, hay que sumar de local. O sea, y América se ha complicado solo porque en el grupo, a pesar de que ha sido difícil, le plantó cara a Corinthians en Brasil. Muy buen partido. O sea, América no tiene una mala plantilla, no ha hecho malos partidos, pero finalmente, si no haces los goles, si no sumas los puntos, pues te vas a quedar. Probablemente no va a quedar eliminado. Yo siento que América se va a terminar clasificando, sea directo o sea por el repechaje, pero América tiene con qué pelear en esa Copa Sudamericana. No sé qué piense Juli de lo que haya visto del América hasta ahora, de si tiene chances de meterse en esta Copa Sudamericana o de pronto si se va a colgar. Para mí dice mucho lo de el tema en casa. En casa, para mí los equipos colombianos, los 4 que estamos mencionando en este episodio, pues de una u otra manera tienen esa responsabilidad de ganar también una institución tan grande como la América de Cali. Pero sin embargo, yo sí les doy como ese valor de ir a la cancha de Corinthians, sacarles el empate, que a pesar de que uno dice, bueno, pudieron haberlo ganado, poder haber pasado otra situación y esto, yo sí les doy ese valor, la verdad, de sacar un empate por fuera, cosa que otros equipos pues se les puede complicar más, y es que América no está tan lejos, aún no está lejos, ellos están ahí, ellos van a jugar seguramente en segundo puesto. Están a 4 puntos. Sino que es que para uno sí se le hace raro que verle valor a un empate en Brasil a Corinthians, pero después en casa. ¿Después en casa qué? Bueno, creo sí. que o sea, ya aquí... Es como una deuda. Es la deuda, y bueno, creo que viendo aquí la tabla de posiciones, no, América literalmente se está jugando el repechaje. O sea, Huracán tiene 11 puntos, América puede llegar a ser 10 ganando. O sea, América sí o sí se está jugando con Corinthians, que tiene 5, a hacer el repechaje. O sea, América está jugando quedarse sin nada o el repechaje. O sea, ya directamente no va a pasar. Y por empates, porque si no estoy mal también empató con Huracán en Argentina. Sí, y empató con Huracán acá 0-0 y con Corinthians empató 1-1 en el Pascual. Le falta que cierra contra Racing de Montevideo en el Pascual, pero así sume de a 3, América lo único que puede asegurar es el repechaje. Complicado. Es que fueron 2 partidos, o sea, sí, fue contra Corinthians, quedó también 1-1 acá en Colombia, 0-0 en Brasil. Y contra Huracán igual, 1-1 allá y 0-0 acá. Sí. O sea, fueron 2 escenarios en donde vivió lo mismo prácticamente. Y no jugando mal. Porque de Argentina se trajo un empate. Sí, o sea, ayer, los empates, como dice Juli... Y ayer generó más.
como dice Juli, son loables hacerlos en plazas tan difíciles como lo es Brasil y como lo es Argentina, pero es que si no sumas de local es muy difícil. O sea, América básicamente va a jugar el repechaje, pero en el repechaje, como decíamos en el tema del Once Caldas, que sí tiene sus chances de ser líder, puedes tener una mala serie de 180 y te vas. Puedes haber sido mejor, puedes haber hecho más méritos que tus rivales, pero te vas a ir y te vas a ir con las manos vacías y es difícil para un equipo grande en el país como América y que tiene una historia internacional, a pesar de que pues se reconoce más porque perdió 5 finales. Nadie sabe cómo América no pudo nunca coronar ninguna de esas finales. Ana es feliz recordándolo. No, porque me parece complicado. O sea, me parece complicado que un equipo llegue a 5 finales continentales. O sea, América es el equipo que más veces ha disputado fases importantes en torneos Conmebol y nunca se ganó ninguno. Entonces es muy difícil como verlo en esa posición y saber que literalmente trajeron a Juanfer también para eso porque venía a ser campeón con Racing y bueno, tienen una plantilla sobre todo del medio campo hacia arriba tan interesante por Copa Sudamericana y que se queden sin nada, porque se pueden quedar sin nada, o sea, es una posibilidad. Yo le pregunto a Ana, si América hubiese ganado 3 Libertadores, pero solamente tendría 10 ligas, 8 ligas, ¿sería el más grande de Colombia? Yo creo, pero depende, o sea, si tú me dices que... Porque Nacional tiene 2 Libertadores. O sea, pero digamos y... que sí. Pero digamos que, o sea, Nacional tiene las mismas estrellas, 18, y América tiene solo 10, pero tiene 3 Libertadores. O Nacional tiene menos estrellas, no tiene Libertadores. No, Nacional tiene los títulos que tiene en la actualidad. Sí. Las estrellas, las 2 Libertadores. Pero América tiene 3. Pero América tiene 3 y tiene 10 estrellas. ¿Sería América el más grande pues de Colombia? Yo creo que sí. Que sería el más grande de Colombia. Pero también hay, o sea, ese tema yo creo que es muy de percepción, es muy de la pasionalidad, muy de la gente, porque hay gente que dice, para medir la grandeza son los títulos, la hinchada, no sé qué participación acá. América tiene el tema de la B, bueno, un montón de cosas, pero yo creería que, o sea, el hecho de, sí, está bien, quizás a nivel local el otro rival tenga más títulos, pero si pones 3 contra 2, pues realmente ese tendría que ser el más grande y sería el más reconocido a nivel continental. No, y también en la época en la que las haya ganado, porque mira que hubiera ganado esas 3 seguidas y ya después que en los 2000 no ganó ninguna o en 2010. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que los equipos colombianos han hecho buena presentación en torneos internacionales. Este semestre creo que a pesar de la poca expectativa que se tenía y que era apenas normal por las pobres presentaciones que hemos hecho en los últimos años como país y nuestros equipos de liga local, han estado a la altura, han respondido con falencias, con cosas, y pues tenemos ahí con todos la chance de seguir compitiendo, cosa que no se veía hace mucho porque normalmente siempre pasa uno y si pasan 2 es un milagro, y ya de los demás no compiten. Hoy tenemos a un Once Caldas que puede ser líder, tenemos a un América que pues puede disputar su repechaje y poder seguir avanzando en esa Copa Sudamericana, y tenemos a los 2 de Libertadores que van a estar pues ahí, ojalá adelante, como digo, igual en Sudamericana es lo mismo, ojalá, y con el sentimiento de que uno quiere de verdad que se mejore la imagen, avanzarán los 2, que América logre asegurar su repechaje y avance a los octavos contra quien le toque, que también sería muy difícil y es un escenario que se puede dar, que es que si Bucaramanga cae a Sudamericana, siempre que se tengan que eliminar entre ellos. Ajá. Entonces es muy complicado todo ese tema. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que hicimos un análisis como del momento, de la situación, de los equipos, de su plantilla, lo que van hasta ahora, que ya van a cerrar su primera parte en esta participación internacional. El balance ha sido positivo, ojalá lo siga siendo así, que los que avancen se pongan la meta de avanzar hasta donde más puedan, que sigan luchando, que sigan compitiendo, porque finalmente la única manera en que mejoras en el ranking, en el que vas a un mundial de clubes, en el que terminas después de un proceso ganándote alguno de estos títulos es compitiendo al más alto nivel y dando como de qué hablar ante el continente. Y bueno, yo quiero que nos la juguemos aquí, ojalá no seamos bulto de sal como la vez pasada. Uy, cuando todo iba a empezar. Sí. Y es bueno, ¿cuántos metemos? 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4. Bueno, en el caso más fatídico, que por ejemplo hoy gane Nacional de Uruguay y Nacional también termine quedando eliminado, no metemos ninguno. Bueno, yo metería, les voy a decir, al Once Caldas, sí, a Atlético Nacional, sí, y al América de Cali. Ok, o sea, Bucaramanga.
Paila Bucaramanga. Sí, Siempre no es peleando nada el personal Bucaramanga. contra los de Bucaramanga. No es nada personal. No, O sea, les prometemos nada que no. personal. No, o sea, les prometemos que Créanme no es que porque no. le ganaron 2-0, no, nada personal. por Pero parte de quizás mí. con estas palabras clasifiquen. Capaz, Mufa, exacto. al revés. Exacto. Al revés. Juli, ¿cuántos metemos a las siguientes fases de Conmebol Sudamericana y de Libertadores? Yo les voy a ser sincero. Nacional se mete, obvio. Sí. Fácil. Los 2 de Sudamericana se van a meter, muchachos. Ok. No lo duden. Y De otra vez grupo el Bucaramanga, parce. ¿Qué Es que ese yo no grupo sé. está? De bueno. O sea, literal, el grupo de Bucaramanga y el de Nacional está bueno, porque Sí. dependiendo de hoy como quede el partido entre Inter Y y Nacional. Nacional, o sea, Bueno, Nacional Inter. pero- se O pone sea, Nacional bueno. puede asegurar, o sea, se pone, o llegan todos vivos y en la última fecha pasa lo peor del mundo y quedamos eliminados, o ya Nacional O se ya asegura, hoy, ya exacto. tenemos al primer colombiano en octavos de final, que sería pues una tranquilidad. Bueno, de mi Racing- parte, dale Juli, termina. Racing recibirá Fortaleza, ¿cierto? Sí, Está intentando buscar la última vez que Fortaleza llegó a ganar de visitante, sea en Liga o en Libertadores. Yo le voy a dar el voto de confianza a Racing de que le ganen a Fortaleza Y que y que Bucaramanga Bucaramanga haga- haga su trabajo en Chile. sí. Tiene que ganar, Tiene que obligado. Sí. ganar, tiene que ganar obligado. Listo. Se meten los 4. Así es Se meten sencillo. los Ok, cuatro. ok, Bien. bueno. En mi Ana María. opinión, yo creo que también vamos a meter 4 de 4, en el Ok. sentido de que, bueno, Bien. Nacional yo creo que va a asegurar. Ah, no, entonces yo tengo algo personal contra los de Bucaramanga. Pero, o sea, yo lo digo en el sentido que, pues igual, o sea, si lo ponemos en el contexto que al principio del programa, igual Bucaramanga ya tiene asegurado su repechaje en Sudamericana. Entonces, sí, digamos que, a menos de que caiga en el caso fatijo, que tengan que eliminar entre Bucaramanga y América, yo creo que van a caer diferentes y Bucaramanga no termina asegurando su cupo en octavos de Libertadores y vamos a poder lograr los 4 de 4. Yo creo que América tiene un plantel con el cual no solo asegurar en el Pascual su lugar en el repechaje Sudamericana, sino de ganar ese repechaje, poder avanzar, es la obligación también que tienen. Como ya dije, Nacional, Bucaramanga, sea que logre el milagro en Chile, que bueno, creo que no es tan milagro porque realmente Colo-Colo no ha sido tan bueno en el grupo. De hecho, Niquia fue superior en Bucaramanga, termina en un empate realmente inhóspito, que son los equipos colombianos en su máxima expresión, no se concentran a los últimos minutos y les pasan factura, porque si no, entonces Bucaramanga estaríamos hablando que también estaría ya peleándose entre primer y segundo lugar de su grupo, Sí. en vez de estarse peleando si clasifico segundo o si me voy a repechar de Sudamericana. Pero creo que si logra hacerlo, yo creo que es muy factible que Racing le pueda sacar el resultado a Fortaleza. Si se clasifica a los octavos, pues va a ser maravilloso. Si no, también le tengo expectativas por lo que se viene haciendo de cara al repechaje de Sudamericana. Tendrán tiempo para planificarlo y como ya digamos que en Liga tiene las cosas complicadas, se pueden concentrar literalmente en el torneo internacional, en hacer lo mejor que puedan para tener esa representación. Y bueno, y Once Caldas, que hoy logre sumar esos 3 puntos, que lo mantengan en el primer lugar de la tabla, que vaya al Maracaná, se saque ese punto como sea y también logre clasificar. Yo creo que es bonito, obviamente, hay que ser realistas, ya después de los octavos es otro torneo, se refuerzan los equipos, claro. se aumenta el nivel de competitividad, de tensión, pero yo creo que el primer paso es avanzar, es derribar esas malas participaciones, es derribar esos estigmas, es meternos en la conversación y decir, aquí estamos, si estamos presentes, si somos capaces de competir ante el continente y ahí las demás cosas irán dando y ojalá pues todos puedan avanzar lo más que se pueda. Obviamente uno siempre en el escenario más feliz es que alguno se lo gane, sabemos que pues no es tan fácil, tan sencillo como decir, ay sí, se lo ganan, no, pero que lo compitan, que lo trabajen y que lleguen lo más lejos posible para representar al país y que les ayude a ellos económicamente en cuanto a rankings Conmebol para que en un próximo sorteo, en una próxima participación, pues puedan salir mejor beneficiados en para que eviten rivales más difíciles. Yo no sé qué quieran ustedes decir como para que cerremos, creo que lo analizamos ya muy bien, lo abarcamos muy bien y creo que el tema quedó muy claro. Ya las demás personas, según su afinidad, de verdad, no es nada personal, no odiamos al Bucaramanga, no odiamos a Nacional, no odiamos a ninguno, realmente los apoyamos a todos, así no parezca. Somos sino que es que también personas que hablan de fútbol. Exacto, también es ser críticos y ver los claro. pros, los contras, gracias Julián, esa es la palabra, ser realistas y no ocultar la verdad, porque al fin y al cabo son cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero tampoco hay que ocultar la verdad de que
puede que no pase. Claro. Sí, Porque, o sea, es una posibilidad. Hay que es analizar un- todas las posibilidades. Exacto. Claro, y sacar así sea un puntico en el Maracaná, eso es histórico. Claro. Sí, no salen cualquier resultado, no, Claro. eso es histórico. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. A seguirle haciendo fuerza a los equipos colombianos. Si usted siente esa afinidad, si usted solo siente afinidad por su equipo, también está bien. Por cierto, eso de los brasileños es algo que a mí me ha parecido muy curioso y es que a pesar de que uno critica tanto el Atanasio por muchas cosas de su infraestructura, para los brasileños es una locura el Atanasio y lo que decía Juli, por ejemplo, que creen que es muy difícil venir y que Nacional duro y enfrentarse ganar a la allá. afición de Nacional en el Atanasio, entonces es un reconocimiento chévere y bonito y yo creo que es algo que debe motivar al equipo de cara a lo que se viene. Sí. Creo No, que- y si no se motiva llenando el estadio a las 5 de la tarde. Uy, sí, está un lunes ¿Cuántas, cualquiera. cuántas incapacidades falsas meterían en la Martes, sí. oficina esa gente? demasiadas. ¿A cuántas personas le pidieron que cambiaran de turno? No, No, eso mejor locura, dicho, ¿no? maromas, pero Sí. allá estuvieron y también Allá pues estuvieron, hubo, sí. igual también hubo 2.000 personas de Bahía que se vinieron desde Brasil a apoyar a su equipo, pues se fueron sin el resultado, ni modo, así es la vida, así es el fútbol, así es el fútbol, o sea, alguno tenía que llevarse algo no tan positivo, pero bueno. Esperemos que la próxima vez que estemos hablando de 4 equipos clasificados a las por octavos favor. de final de sus respectivos torneos, de una buena imagen de los equipos del fútbol colombiano. Siempre nosotros queremos hablar en positivo, pero también somos críticos porque es lo necesario, para lo que nos estamos formando realmente. Sabemos que hay opiniones que de pronto uno como hincha no le gustan tanto, pero bueno, nada personal contra ningún equipo. Nos vemos en un próximo episodio del Póker del Fútbol. Síganos a través de nuestras redes sociales con este mismo nombre, a través de TikTok, de Instagram y del canal de YouTube y Spotify, donde podrán escuchar y ver este podcast y podernos dejar sus opiniones de ustedes cuántos creen de equipos colombianos que vamos a meter en la siguiente fase, cómo ven a su equipo y qué piensan de esta nueva imagen internacional que está dejando Colombia en este año 2025. Chao, chao. Chao.